Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Buen día. Hoy en el podcast vamos a tocar el tema del diagnóstico de la hipertensión arterial. Estamos con una invitada de lujo que es la doctora Jessica Barochiner, que es egresada de nuestra residencia de clínica médica en el Hospital Italiano y con una especialización en hipertensión arterial. Ella es doctora en Ciencias de la Salud por el Instituto Universitario del Hospital Italiano y participó del Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Nos acompaña también Nicolás Cherne, que también es egresado de la residencia de clínica médica del Hospital Italiano y actualmente es el instructor de la residencia del mismo hospital. Mi nombre es Javier Pollán, yo soy el jefe de servicio de clínica médica del Hospital Italiano. Y con esto les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias. Bueno, arrancamos. La verdad que con Javier estuvimos diagramando este podcast hace bastante y queríamos hablar de un tema relevante y que nos golpee la puerta del consultorio a todos. Así que decidimos arrancar con hipertensión arterial, que es un tema, la verdad, muy frecuente, una causa de morbimortalidad en todo el mundo, de años perdidos por discapacidad, y sabemos que es una enfermedad extensamente subdiagnosticada. Así que la primera pregunta, Jessica, que te queremos hacer es ¿cada cuánto pensás que deberíamos medir la presión arterial en un adulto? Es decir, ¿cada cuánto deberíamos hacer screening de hipertensión arterial en la población general? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Las recomendaciones actuales que están plasmadas en nuestro consenso dicen que todo individuo debería tener su presión arterial medida al menos una vez por año, y lo ideal sería en cada oportunidad en que tenga contacto con el sistema de salud, justamente por esto que vos comentabas, de que la hipertensión es la patología crónica más frecuente en todo el mundo y es la primera causa de muerte a nivel mundial porque como factor de riesgo subyace a la enfermedad cardiovascular. Así que esto puede diferir un poco entre las distintas guías, pero lo que establecemos acá en nuestro país es al menos una vez por año. Perfecto. ¿Existe algún subgrupo en que vos pensás que deberíamos tomar la presión más de una vez en el año, Jessica? Hay subgrupos donde el riesgo cardiovascular es mayor, pacientes diabéticos, pacientes obesos con síndrome metabólico, pacientes que ya han tenido algún evento vascular, un infarto, una ACV, por ejemplo, donde uno debería ser más incisivo en la búsqueda de cifras elevadas de presión. Bien. ¿Qué valor tomamos como referencia para el diagnóstico de hipertensión arterial actualmente en la Argentina, Jessica? Hoy por hoy se diferencia lo que es la toma de presión en consultorio, donde en nuestro país el valor de corte sigue siendo mayor o igual a 140 para la sistólica y o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio para la diastólica, pero hay valores de corte diferentes de acuerdo a cuál sea la técnica con la que uno mida la presión arterial. Cuando se mide fuera del consultorio, los valores de corte que se toman para monitoreo ambulatorio de presión arterial difieren según el periodo de medición. 130-80 para el periodo de 24 horas, 135-85 para el periodo diurno y 120-70 para el nocturno, mientras que cuando medimos la presión a través del monitoreo domiciliario de presión, el valor de corte actual es mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio. ¿Qué pensás cuando estuvimos revisando un poco las guías europeas y americanas de hipertensión arterial, que en las guías americanas se tome un valor de referencia menor para el diagnóstico de hipertensión, Jessica? Bueno, esto tuvo su sustrato en un estudio que se publicó hace un par de años, el estudio SPRINT, que fue el que modificó el valor de corte, sobre todo para las guías americanas, donde la característica principal que tuvo ese estudio es que la medición de la presión que tomaron fueron mediciones automatizadas no observadas en el consultorio, que la verdad que no refleja la forma que nosotros medimos la presión en la Argentina y en Latinoamérica y en la mayor parte de los países del mundo. Y esto fue un poco criticado, esa forma de medir la presión para establecer este nuevo valor de corte. A su vez, esto hizo que de la noche a la mañana, cuando se publicaron las guías americanas, se despertaran millones de nuevos hipertensos en Estados
Estados Unidos, que antes no lo hubieran sido con los valores de corte anteriores, con todo el gasto en salud, etcétera, que esto implica. Así que yo coincido, digamos, con lo que establecimos en el consenso argentino de mantener el valor de corte de 140/90 y abocarnos a esa pesquisa. Cuando uno toma la presión en consultorio, Jessica, digamos, con método auscultatorio, ¿la sensibilidad y la especificidad del método es buena? Bueno, en realidad se sabe que la medición de presión en consultorio, ya sea por método auscultatorio u oscilométrico, es menos reproducible que medir la presión fuera del consultorio, y eso tiene que ver fundamentalmente con el número de mediciones. Uno en consultorio hace 1, 2, a lo sumo 3 mediciones y no más que eso, mientras que fuera del consultorio podemos medir la presión muchas más veces y hacer que la técnica sea reproducible. A su vez también hay diferencias dentro de lo que es la medición de presión en consultorio entre el método auscultatorio y el oscilométrico. Por ejemplo, el auscultatorio tiene una serie de sesgos, como el sesgo del observador, que es típico, donde uno tiende a redondear la lectura en 0 o en 5 y eso le quita precisión a la medición. Requiere de un entrenamiento y un dominio de la técnica que la mayoría de las personas no han hecho una instrucción formal en cómo medir a través del método auscultatorio, y entonces esto lleva también a un montón de errores en la medición que después hace que a la hora de relacionarlo con eventos cardiovasculares, por ejemplo, sea mucho más preciso y tenga mucho mayor valor pronóstico medir la presión fuera del consultorio con método oscilométrico que dentro del consultorio, ya sea con método auscultatorio u oscilométrico. Respecto de ese punto, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un pulso llamativamente irregular? Ese caso es donde particularmente tiene más lugar el método auscultatorio. Si bien hay equipos automáticos que están diseñados, por ejemplo, para pacientes con fibrilación auricular, el método oscilométrico muchas veces tiene más error o es menos preciso en estos pacientes, y en ese caso, digamos, reservaríamos la técnica de medición auscultatoria para esa subpoblación que mencionas. Paciente con fibrilación auricular, por ejemplo. Fibrilación auricular, extrasístoles muy frecuentes, exacto. Te pregunto, Jessica, ¿qué estrategias tenemos para tomar la presión arterial en domicilio? Digamos que por lo que nos estás diciendo sería algo más fidedigno y con mayor valor pronóstico en el paciente hipertenso. Bien, tenemos 2 técnicas estandarizadas de medición de la presión fuera del consultorio, que son el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial y el MDPA o monitoreo domiciliario de presión arterial, que es importante hacer la distinción y no confundirlo con lo que son las automediciones de presión, que son aquellas que realiza el paciente en su casa o en la farmacia o en la casa de un vecino, pero con equipos no supervisados, no necesariamente validados y con una técnica no estandarizada. Esto no es lo mismo que el monitoreo domiciliario de presión arterial, donde sí los equipos deben estar validados, el brazalete ser adecuado para la circunferencia braquial del paciente, y el paciente debe ser entrenado previamente para realizar una serie de pasos que hagan que la medición sea estandarizada y unas mediciones sean comparables con las otras. Tanto el MAPA como el monitoreo domiciliario de presión arterial tienen un mayor valor pronóstico, como decía recién, que la presión de consultorio, y están actualmente recomendados por la mayoría de las guías y consensos de hipertensión arterial. Son recomendación 1A, ¿sí? Tanto para el diagnóstico de hipertensión arterial como para el seguimiento del paciente a largo plazo que ya se sabe hipertenso y ya está medicado y necesitamos evaluar la respuesta terapéutica. Como líneas generales, para el diagnóstico de hipertensión en el paciente virgen de tratamiento se recomienda el MAPA, donde también tenemos la presión nocturna, cosa que no nos aporta el monitoreo domiciliario, y para el paciente hipertenso que ya se encuentra en seguimiento, conocido y tratado, lo que se recomienda es el monitoreo domiciliario de presión, que es mucho más económico, es mucho mejor tolerado por los pacientes y está más ampliamente disponible que el MAPA. ¿Te parecen equivalentes el monitoreo domiciliario y el monitoreo ambulatorio, Jessica, para medir la presión en el domicilio? Digamos, son igual de fidedignos, predicen de la misma manera eventos cardiovasculares ambos. Para la mayoría de las indicaciones que los usamos en la práctica clínica, evaluación del diagnóstico, de la respuesta terapéutica, detección de hipertensión de guardapolvo blanco, de hipertensión oculta y demás, son equivalentes. Hay algunos casos en los que necesitamos puntualmente conocer la presión nocturna de los pacientes, y hoy por hoy, si bien existen equipos de monitoreo domiciliario que se pueden programar para medir la presión de noche, en nuestro medio no están ampliamente difundidos
por lo que se considera que el MAPA sigue siendo la única técnica o la técnica principal para conocer la presión nocturna. Entonces, en los pacientes que necesitamos conocerla, estaría reservado más específicamente el MAPA. Estos son embarazadas, donde es muy importante el valor pronóstico de la presión nocturna, pacientes con insuficiencia renal, sobre todo si están en diálisis, pacientes trasplantados, pacientes con apnea obstructiva del sueño o en quien uno sospecha que puedan tener apnea obstructiva del sueño, y pacientes con disautonomía, donde es muy frecuente que tengan hipertensión supina mientras están acostados durmiendo y hagan fenómenos de hipotensión durante el día. En todos esos casos estaría especialmente indicado el MAPA. Algo que tenemos muy frecuentemente en nuestro medio, Jessica, es que un paciente nos dice, por ejemplo, que se va a tomar la presión en una farmacia, digamos que puede ir varias veces en la semana, en una hora determinada, que se puede tomar un tiempo para tomársela y demás. ¿Qué pensás de esto versus otros métodos sí automatizados y estandarizados de medición en el ambulatorio? Bueno, eso depende mucho de cómo sean las mediciones en la farmacia. En la experiencia que yo tengo con mis pacientes, lo que suele ocurrir es que el método que utilizan es el auscultatorio, les toman la presión muy rápido, o sea, tienen muchos pacientes, mucho recambio, necesitan rápidamente sacar al paciente del cubículo, desinsuflan el brazalete rápido y sistemáticamente suelen tener 12.8, 12.7, y cuando uno les mide la presión en consultorio o utiliza otra técnica fuera del consultorio, se da cuenta que esas mediciones no son demasiado fidedignas. Sí hay otros lugares, hay otros países donde esto está más estandarizado y se usa el método oscilométrico y se maneja de otra forma, donde sí tiene mayor validez, pero la realidad es que si uno puede hacer un monitoreo domiciliario donde no necesariamente se requiere una gran infraestructura, el mismo paciente que muchas veces nos viene a preguntar qué equipo puede comprar para la presión, si uno le recomienda que se compre un equipo validado y después le da un instructivo por escrito y una planilla donde pueda llenar las mediciones de presión que va haciendo, con eso tiene un monitoreo domiciliario perfectamente válido y económico y mucho más fidedigno y mucho más útil para el médico para la toma de decisiones. El monitoreo domiciliario durante la pandemia, Jessica, nos contaste que te dio gran satisfacción y que te podías comunicar directamente con tus pacientes que tenían sus aparatos en sus hogares y de esa manera los ibas tratando, ¿no? Exactamente, la pandemia nos encontró con que de un día para el otro, al menos en el hospital, todo lo que eran consultas presenciales migraron a teleconsultas y fue súper útil que los pacientes tuvieran un equipo validado en su casa, y lo usamos muchísimo para poder monitorearlos en forma remota, que el paciente nos enviara sus mediciones, nosotros hacer los cálculos, sacar los promedios y darle una devolución también a la distancia de cómo manejarse con su medicación. Fue algo fundamental acá y en el mundo. Recapitulo un poco el tema de tratar de corroborar el diagnóstico de hipertensión arterial fuera del consultorio. Digamos, yo que vengo haciendo consultorio hace muchísimos años y seguramente a muchos les pasará lo mismo. Nosotros tomamos la presión en consultorio, algunas veces 2 veces. De hecho, la definición decíamos, 2 mediciones por encima de 140-90 en consultorio en una definición de hipertensión arterial, y hoy vos nos estás diciendo que en realidad en la mayoría de los casos uno debería certificarlo con una medición fuera de consultorio. Esto nos puede parecer por un lado exagerado, pero yo estaba pensando en la hipertensión de guardapolvo blanco o de bata blanca, a la cual, si nosotros nos quedáramos con la hipertensión en el consultorio porque nos parece más cómodo, más económico, etcétera, etcétera, podríamos estar iniciando tratamientos que son generalmente tratamientos de muy largo plazo, porque uno cuando se pone en el mote de hipertensión arterial, prácticamente el paciente no se lo saca nunca. O sea que empezamos una terapia farmacológica en pacientes que tal vez no lo necesitaran, ¿no? Exacto, de hecho hay guías como la guía NICE de Inglaterra que hace obligatorio la confirmación con MAPA cuando uno se encuentra con cifras elevadas de presión de consultorio, justamente por ese tema de costo-efectividad que vos estás mencionando. Hay algunos casos seleccionados, por ejemplo, si uno se encuentra con que el paciente tiene cifras grado 3 mayor a 180, 110 en consultorio, en 2 mediciones, en 2 visitas separadas por un periodo corto, más o menos una semana, en ese caso uno estaría avalado para iniciar tratamiento para la hipertensión sin la necesidad de confirmarlo por alguna de estas técnicas. Pero en el resto de los casos, que son la mayoría, los expertos hoy por hoy consideran a la medición de presión de consultorio como un simple screening que luego debe ser confirmado por alguna de estas técnicas fuera del consultorio.
Sí, que nos querés decir, Jessica, que solamente ante, valores muy elevados de presión arterial podríamos hacer diagnóstico solo con una medición en consultorio, con 2 mediciones, ¿no? En todas las otras situaciones debiéramos siempre acudir a algún método ambulatorio de toma de presión. Sí, en consultorio siempre se considera 2 a 3 mediciones en por lo menos 2 visitas. Con ese promedio mayor a 180, 110 estaríamos avalados para iniciar tratamiento. Respecto de la hipertensión de guardapolvo blanco que te había mencionado Javier, decía, ¿en qué población deberíamos sospechar o debemos estar atentos a que puedan tener hipertensión de guardapolvo blanco? Bueno, esto de la hipertensión de guardapolvo blanco, que como mencionaba Javier, es una entidad prevalente que implica que el paciente tiene la presión elevada dentro del consultorio y normal fuera del mismo. Y la verdad que cuando uno lee las distintas revisiones sistemáticas y metaanálisis, no son demasiado concluyentes las características de la población. Sí se sabe que en 2 poblaciones es especialmente frecuente, que es en embarazadas y en mujeres. Después hay controversia en distintos estudios de si la mayor edad, cuánto mayor, si la diabetes, no la diabetes, digamos. Hay controversia con otras características, pero sin duda en mujeres y embarazadas uno debe sospecharla sistemáticamente, y aunque uno definiera que ese paciente tiene una hipertensión de guardapolvo blanco, es importante saber que esos pacientes que hoy por hoy no se los trata farmacológicamente, sí uno tiene que saber que tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión sostenida a futuro, entonces tiene que pesquisar sistemáticamente que eso ocurra. Y también es muy frecuente la asociación con otros factores de riesgo vascular, dislipidemia, diabetes, alteración en la glucemia, entonces también tiene que ir a pesquisar otros factores para tratarlos. Perfecto. Otra situación en la que tenemos, una discordancia entre la presión en el consultorio y la presión mediana en el ambulatorio es la hipertensión enmascarada, Jessica. ¿Qué opinión te merece la hipertensión enmascarada? Bueno, tal cual, es el mismo problema. Cuando uno se queda solo midiendo la presión en consultorio, se le escapan un montón de pacientes que tienen la presión normal en consultorio y elevada fuera del mismo, y se sabe que el riesgo de esos pacientes es igual o incluso mayor que los pacientes que tienen hipertensión sostenida. Entonces, hay distintas características. Algunos estudios hablan de que esta hipertensión oculta es más frecuente en varones, en tabaquistas, en obesos, en diabéticos, en pacientes con síndrome metabólico. Lo que no hay duda en todos los metaanálisis es que la presión limítrofe en consultorio, sin llegar a 140-90, pero cercano a esa cifra, es el principal predictor de hipertensión enmascarada o oculta, y uno tiene que ir a buscarla sistemáticamente para no dejar escapar pacientes y dejarlos subtratados o no tratados cuando su riesgo es francamente elevado. Bien. Y para ir cerrando un poco, Jessica, en tu consultorio, un paciente adulto de 50 años con dislipemia y un valor de presión medida por un método ocultatorio de 145-85, ¿cómo procederías vos? ¿Cómo seguirías para poder hacer diagnóstico o descartar hipertensión arterial? Lo que yo hago en mi práctica, si me encuentro en una visita con esas cifras, que en general le tomo 3-4 veces la presión durante esa visita de consultorio, es ir directamente a la confirmación por otro método. Como decía hace un ratito, en pacientes en fase diagnóstica, el método recomendado, si lo tenemos disponible, es el MAPA, el monitoreo ambulatorio, pero eventualmente las guías también avalan, si no lo tuviéramos disponible, utilizar monitoreo domiciliario para hacer diagnóstico. Bien. Bueno, parece que si querés hacer alguna otra pregunta, Javier. No, tal vez destacar o preguntarle finalmente a Jessica 2 o 3 mensajes como para llevarnos del día de hoy, de lo que charlaste, ¿no? Que te parezca importante respecto del diagnóstico en la hipertensión arterial. Bueno, a mí me gustaría resaltar que hoy por hoy la medición de la presión en consultorio no es suficiente ni para el diagnóstico ni para el manejo de los pacientes hipertensos, que contamos con una técnica estandarizada de medición de la presión fuera del consultorio, que es el monitoreo domiciliario, que está muy subutilizada en nuestro país y que deberíamos aprovechar más ese recurso porque es un recurso económico, accesible, fácil de utilizar, y quizás reservar el monitoreo ambulatorio de la presión en aquellas subpoblaciones que comentamos donde uno específicamente necesite evaluar la presión nocturna. Buenísimo. Muchas gracias por venir. Te agradecemos mucho. Un gusto. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.